ruido. Sí, hay un Sí, ruido cuando agudo. hay muchos abiertos. Sí, hagamos una cosa, cerremos todos, yo los presento y arrancamos. Bueno, bienvenidos todos, buenas noches a todos. Un poco les quiero contar de qué se trata esto hoy. La idea fue de alguna manera hacer algún tipo de aporte desde la UMED a lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, hablando con Juan Pablo, que es Juan Pablo Garavino, que es el director de la carrera es la licenciatura en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Nos pareció linda la idea, esto de lograr y hacer una clase donde pudiese participar algún referente, sobre todo que tenga una gran mirada sobre la temática ambiental desde la educación ambiental y desde otras miradas también, pero nos parece muy importante como universidad, como referentes, que sea alguien que tenga mucho trabajo realizado con la temática de la educación ambiental. Entonces, nos pareció interesante invitarte, Graciela Quisquián, que ahora nos vas a contar un poquito quién sos, porque estaría bueno que ustedes se presenten. Le voy a dar, hoy participamos Juan Pablo Garavino, que es el director de la carrera, Graciela Quisquián, que es nuestra invitada, y los alumnos de la Universidad de UMED, de la licenciatura, y quien les habla que forma parte de la UMED como docente y también trabaja en la Secretaría de Investigación. Así que, Juan Pablo, nos gustaría que vos te presentes, después Graciela, y después abrimos el micrófono para que los chicos empiecen de esta manera a poder preguntarte, Graciela, y a poder intercambiar entre todos, porque esa es la idea, un poquito para ser un poquito más sabios sobre la temática ambiental y dar nuestro aporte y granito de arena. Así que cierro mi micrófono y se lo dejo a Juan Pablo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación también y por poder estar dentro de este espacio. Mi nombre, como decía Teresa recién, es Juan Pablo Garavino. Soy ingeniero ambiental y estoy coordinando la carrera de licenciatura en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable acá en la Universidad de Todos los Trabajadores, en la UMED. En esta oportunidad participando de este encuentro también y escuchando a Graciela, a todo su conocimiento y su trayectoria y aprendiendo, intercambiando. Me parece que lo más importante es eso entre, vamos a decir, colegas, porque ya prácticamente nos podemos considerar todos colegas y me parece que sobre todo es importante esto, que este conocimiento tan amplio que requiere la gestión ambiental y el entrelazado de tantos temas que uno necesita de alguna forma contemplar, está bueno siempre poderlo discurrir entre diferentes partes, charlarlo, intercambiar, y no hay muchas veces una respuesta única, sino que se tiene que ir buscando. Así que me parece que es buenísimo poder tener este tipo de espacios y saberlos aprovechar. Los invito también entonces en ese sentido, como seguramente vienen trabajando con Teresa, a poderlo aprovechar y aportar cada uno según lo que crea y hacer el encuentro entre todos, entre todas. Ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente por la invitación, especialmente por la posibilidad de compartir con estudiantes y docentes. Por el otro lado, el poder dejar algún granito de arena a través de este medio en lo que la universidad quiere dar y aportar, que siempre es mucho. Entonces, entiendo que nuestra participación y colaboración es solamente un trabajo de equipo. Mi nombre es Graciela Quisquián, soy doctora en geografía. Tuve la posibilidad de hacer las dos carreras juntas, historia y geografía, cuando comencé a estudiar, y siempre me gustó mucho la combinación de las ciencias duras con las ciencias sociales. Por eso decidí en la década del 70 continuar con aspectos de geografía que en ese momento llevaban al estudio de lo que era la ecología. En la República Argentina, en la década del 70, les puedo asegurar que hasta en las universidades había docentes que decían, ¿eco qué? ¿Qué es lo que querés estudiar? ¿Qué vas a seguir? De la mano de la ecología, estudiando en Argentina algunos aspectos, otras cosas fuera del país, fuimos incursionando mucho más en la temática ambiental con
obviamente la sólida base que me daban las otras ciencias que ya había incorporado. Y eso me permitió entender el ambiente y el funcionamiento del ambiente desde un escenario diferente. Llevó a que en su momento pudiese ser docente de la Red Federal en la República Argentina. Además de eso, pasé a ser capacitador docente en diferentes ámbitos y especialmente al escribir los libros de texto de Editorial Santillana en la época de la reforma educativa, al escribir los textos del polimodal y los textos de capacitación docente de Aula 21 con los contenidos ambientales, donde uno no se daba cuenta en ese momento de la responsabilidad que tenía, pero considerando que el Ministerio de Educación aún no tenía definidos contenidos, no tenía definidos materias, transversalidades, articulaciones, se tomaron muchas veces los índices de los libros que uno escribía como los contenidos de las materias. Y esto fue algo muy interesante porque a partir de allí el trabajo en la educación ambiental cada vez se fue solidificando más, hasta que en el año 2000 me convocan como funcionaria en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tuve el enorme honor de crear el área de educación en la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento estaba nada menos que Daniel Filmus en la secretaría. En esa época eran todavía secretarías, no era ministerio. En la Secretaría de Educación en el gobierno de la ciudad y trabajamos codo a codo con lo que significaba incorporar con fundamento científico una cantidad de conocimientos en los contenidos curriculares. Entonces, ese trabajo de haber creado esa área me llevó a ganar una beca del Departamento de Estado del gobierno norteamericano y tuve la posibilidad de ir a representar a la Argentina como funcionaria argentina por 2 años a la localidad de Seattle, estado de Washington, donde pude trabajar dentro del gobierno de la ciudad de Seattle haciendo, era una cosa increíble que una argentina becaria del Departamento de Estado le hiciera al gobierno norteamericano el primer mapa de ruido de una ciudad. Yo había incursionado en los temas de ruido antes de irme de la Argentina y habíamos abierto el camino para que la ciudad de Buenos Aires tuviese su primer mapa de ruido. Entonces, en ese momento presenté una tesis doctoral haciendo un trabajo comparado entre el ruido y la percepción del ruido del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque, con el ruido que se percibía a lo largo de la interestatal número 5 que atraviesa la ciudad de Seattle de norte a sur. Siendo miembro del gobierno allá, tenía toda la posibilidad de desarrollar esta actividad y afortunadamente pudimos hacerles el mapa, el trabajo, justamente por eso la beca se prolongó, porque la beca era por 1 año y el gobierno norteamericano me pidió que me quedara 1 año más para poder terminar el mapa y fue una satisfacción enorme el decir quiero volver a mi país para continuar con el trabajo que empecé. Cuando volví a la Argentina en el año 2005, el gobierno de la ciudad estaba promulgando la ley 1540, que es la única que tenemos de ley de ruido en la República Argentina y la única ciudad que lo tiene es la ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento el secretario de Ambiente me dice, bueno, vos que insististe tanto en tener esta ley, ahora ponete a trabajar para la reglamentación. Entonces se reglamentó la ley de ruido y así entró en vigencia. O sea que una de las preguntas que los chicos me habían hecho, si no me equivoco, había sido Damián, era con respecto a experiencia en temática ambiental, qué resultado había tenido y cómo se prolongó. Damián, creo que esta experiencia de haber sido funcionaria, de haberle podido brindar al pueblo argentino, al gobierno argentino, posibilidades de que un profesional pueda representar a su país en el más alto nivel y volver al país para seguir trabajando para su gente en áreas que no se disolvieron, porque el área de educación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en actual Ministerio de Ambiente, se transformó en la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, con todo lo que eso implicaba.
O sea que, como eso te puedo dar algún otro ejemplo, pero entiendo que ese es el más significativo a una de tus preguntas. A partir de allí, cuando vuelvo al país, me solicitan para diferentes tipos de trabajos, especialmente en lo que tenía que ver con educación ambiental en ámbitos muy sensibles de la República. En el año 2003, cuando yo no estaba aquí, fue el conflicto en el sur de la minería, el primer conflicto en Esquel, donde la comunidad se opuso a un proyecto minero. Yo lo seguí desde Estados Unidos eso, y como geógrafa veía que había una cantidad de cosas que se decían que no tenía verdadero fundamento científico, como por ejemplo la coloración de las aguas de un río que nunca había tenido ninguna industria alrededor, y la gente decía que la contaminación de la minería llevaba a que las aguas sean de color amarillo. Entonces, situaciones como esta me llevaron a volver al país, y yo dejo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando asume Macri como jefe de gobierno. Y lo dejé porque prioricé ir al interior a trabajar en las diferentes localidades en este tipo de conflictos y educar a la población en materia de qué es lo que significaba la industria minera con verdadero fundamento científico. Así fui a trabajar a Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, para un proyecto que ahora se va a desarrollar. En ese momento fue todo un conflicto y se dejó de lado. Fui a trabajar a Andalgalá, Belén y Santa María con Minera La Lumbrera y con toda la población de las tres localidades. Estuve trabajando con Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz, en la localidad de San Julián y todos los alrededores, las localidades de Río Gallego, Piedra Buena, a lo largo de la Ruta 3 lo que se les ocurra. Y de la misma manera en yacimientos mineros que tenían que ver con el norte de la provincia de Santa Cruz, muchos de los cuales ahora producen gran cantidad de oro para el país, como es Cerro Negro, que lo tiene Newmont en estos momentos, hasta el año pasado lo tenía Goldcorp. Y así desde los antiguos hasta la costa haber recorrido todas las localidades. En la Patagonia haber recorrido todas las localidades desde Bariloche hasta Viedma, en zonas conflictivas donde hoy todavía existe conflicto como en Chubut. Bueno, este tipo de desafíos me llevaron muchísimo más y me entusiasmaron muchísimo más que quedándome en un cargo en la ciudad de Buenos Aires. Y a eso le he dedicado los últimos años de trabajo, y así es como llegué a coordinar el programa Hacia una minería sustentable para toda la minería argentina a través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Entonces, en el interín igual tuve posibilidades de seguir colaborando con entidades como el SEAMSE, con ONGs como la Asociación de Amigos de la Patagonia, con la Secretaría de Ambiente de Nación, a su vez con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires igual. Bueno, una cantidad de cosas, de vínculos que uno no corta simplemente porque se haya ido de la institución o del cargo en ese momento. Cuando uno ama lo que hace, no importa dónde esté, sigue colaborando, lo sigue haciendo y sigue teniendo enormes satisfacciones sabiendo que puede ayudar a la gente. Y nuestra gente que va desde Jujuy hasta la Antártida se lo merecen. Siempre, siempre, siempre la gente se merece que los profesionales trabajemos para mejorar la calidad de vida de todos. Esto sería, bueno, fue una introducción demasiado larga, pero bueno. No, pero está perfecto porque creo que ya saben, de hecho ellos habían hecho un montón de preguntas y creo que bastante les has contestado, pero es interesante para que puedan ver el panorama general de tu trabajo de tantos años. Así que sí, creo que Damián era el que había hecho esa pregunta, pero no sé si quién tiene ganas de romper el fuego o romper el hielo, como se dice, porque romper el fuego queda como más violento, y tiene ganas de hacer la primera pregunta. Así que Graciela les puede contestar. Dale, Mauro. Yo quisiera aprovechar que ahora estoy sin tos y que además estoy con la posibilidad de mis hijas, porque estoy con ellas al cuidado. Bueno, agradecer, la verdad, tu narración, tu relato, la verdad, saber que desde los 17 años estás comprometida con la causa, habla de un compromiso muy fuerte, muy, muy profundo.
Yo tomaba nota de algunas cosas, bueno, pero en realidad me llamó muy profundamente la atención que mencionaste con mucha importancia y coincido plenamente el tema de la educación como un tema primordial y la participación ciudadana, ya empecé, la participación ciudadana también como, entiendo, un segundo paso, es decir, primero tendríamos que tener una población o una ciudadanía sumamente educada para que pueda enriquecer todos esos intercambios con el Estado en las instancias de participación ciudadana. Entonces, yo en base... Bueno, mi amor. Entonces, la pregunta que yo quería hacerte es en relación a la experiencia con estudiantes de SUNY Geneseo, y está relacionada con, bueno, ¿qué es lo que sentís con respecto a esa... Espérame, mi amor, por favor, está cansada. ¿Qué es lo que sentís con esa experiencia y cuál crees que es... Perdón. ¿Y cuál crees que es el legado que le dejaste a las generaciones venideras en cuanto a esa experiencia y en cuanto al sentido de la educación que estás dando a través de esa experiencia a los estudiantes? Bueno, gracias, Mauro, gracias por la pregunta. El trabajo con SUNY Geneseo, que es, sin lugar a dudas, la maravilla que hizo que nos conociéramos con Teresa, es muy interesante porque fuimos 2 becarios Fulbright los que organizamos esto. Recuerdo que cuando David, el profesor de geografía de la Universidad de Washington, de la Universidad de Nueva York, Geneseo, quería traer su primer grupo de estudiantes, yo estaba todavía en Estados Unidos y él le escribe a la directora de la Comisión Fulbright de la Argentina y le dice, necesito un profesional que sepa de ecología urbana, porque lo que tengo que dar es un seminario de ecología urbana. Entonces, Norma González Centeno, que sigue siendo la directora de Fulbright, le dice, tenemos un profesional, dice que es especialista en ecología urbana, y en estos momentos está terminando justamente un trabajo en Estados Unidos. Cuando él se contacta conmigo, yo todavía estaba en Seattle. Desde Seattle organizamos toda la actividad, todo el trabajo con los estudiantes y ese esquema continuó por 11 años seguidos, hasta el COVID. Lo más maravilloso de esto fue el ver de qué manera nosotros, desde la Argentina, con nuestros conocimientos, con nuestras instituciones, nuestros estudiantes y docentes, podíamos entablar este intercambio con chicos que venían de un medio completamente diferente, de una universidad donde tienen, yo he visitado la Universidad de Nueva York en Geneseo, les puedo asegurar, es algo extraordinario lo que son las instalaciones, la biblioteca, las aulas, las posibilidades, todo es fantástico. Casi tan buenas como las instalaciones que tiene UMET acá en el barrio de Once. Porque realmente son una maravilla las aulas que tienen ustedes. Y esos chicos pudieron entender lo que significaba salir de su cascarón, salir de la burbuja en la que se vivía, con cierto bienestar, cierto confort, ciertas comodidades de las cuales ellos consideraban que, bueno, eso era derecho de todo el mundo y que todo el mundo vivía de la misma manera. Y este profesor, a propósito, arma este intercambio para mostrarles que en otros medios, con otras condiciones, las ganas de trabajar, las ganas de hacer, la voluntad de llegar a ser profesionales excelentes era la misma, que lo que importaba era el querer llegar, era el querer hacer, más allá de que ellos tuvieran todas las posibilidades del primer mundo y nosotros no tanto, lo que se llevaban siempre era el mensaje positivo del esfuerzo, el mensaje positivo de lo que valía estudiar, el mensaje positivo de cómo, estando preparado, las posibilidades eran diferentes.
Y a esa preparación me refiero cuando uno tiene ganas de superarse, y no estoy hablando de ser académico para todo el mundo, de superarse en algún oficio, en profesiones de lo que uno considere. Si quiere ser un académico, un investigador, bienvenido, pero los chicos recorrieron absolutamente todos los ámbitos y veían desde lo mejor de la ciudad de Buenos Aires hasta una escuela a orillas de un canal aligerador del Reconquista, donde no se podía dar clase por el olor nauseabundo que existía, debido a un frigorífico y una fábrica de cosméticos en la zona. Lo que más les impactaba era ver esos chicos de esas condiciones sociales, bajo qué circunstancias estudiaban y terminaban sus carreras y terminaban siendo profesionales y representaban a la Argentina en distintos ámbitos. Entiendo que ese trabajo de comunicación, el trabajo conjunto, el intercambio y la forma de poder generar relaciones con los demás es algo extraordinario. Y en la Argentina tenemos mucho de lo que significa construir esas redes, sostener esas redes, porque nos gusta conservar a nuestros amigos, y por el otro lado reconozco que hay muchos argentinos muy inquietos que hoy son o excelentes estudiantes o son brillantes profesionales. O sea que yo siempre voy a ver el vaso lleno de la Argentina, y el vaso lleno de la Argentina está dado por la calidad de su gente, por las ganas que tiene la gente de seguir mejorando, por las ganas que tiene la gente de seguir haciendo cosas. Y esa voluntad de titanio de salir de cualquier situación, no importa la que sea, siempre saldremos a flote, porque lo llevamos en nuestro ADN, es el ADN de la Argentina. Y en ese sentido me parece que es muy importante formar parte de esta gran familia. No sé si te contesté, Mauro. Sí, totalmente. Es un legado que es muy importante, y es esa capacidad de autosuperación que tenemos las argentinas y los argentinos, y el legado también entiendo que se transmite, en este caso, para universitarios extranjeros que capaz que no tienen esa necesidad y por ende ese músculo desarrollado del rebusque argento y de buscar la autosuperación y la consecución de los objetivos a costa de lo que sea. Así que es muy bueno poder transmitir un poco de esa argentinidad, de la buena. Muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Bueno, ¿quién tiene ganas de hacer otra pregunta? Así podemos aprovechar a Graciela. Buenas, yo profe. Dale, Damián, dale, gracias. Buenas, soy Damián. Primero, le agradezco por responder antes la pregunta cuando se presentaba. Era una pregunta formulada bajo el miedo de que dijera no sé si puedo elegir, pero bueno, veo que tiene su predilección, digamos. Bueno, siguiendo con lo que preguntaba Mauro recién, una de las preguntas que se nos había ocurrido era, como usted había mencionado antes también en la presentación, trabajó muchos años formando a gente formadora, ¿no? Educadora, docentes y demás. Entonces, una de las preguntas que se nos ocurrió es, al menos en su experiencia, ¿con qué mentalidad o con qué objetivos diría que se debe afrontar el coordinar un proyecto de enseñanza o capacitación de estos grupos de educadores y formadores? Y ¿cómo diría que esa educación difiere cuando se está capacitando al resto de la comunidad? Muy buena, Damián, tu pregunta. Cuando vos estás trabajando con personal docente, que son profesionales que tienen que transmitir el conocimiento, más allá de la calidad de conocimiento que le des, que tiene que ser siempre absolutamente fundamentado y tiene que ser impartido con la mayor humildad posible, Damián. Nunca un capacitador tiene que decir que lo que está diciendo ni es la última palabra, ni es la verdad revelada, ni es lo mejor, ni mucho menos.
con absoluta humildad hay que aceptar que estamos muy limitados en todo lo que sabemos y que a diario se descubren cosas, a diario aparecen nuevas alternativas. O sea que la humildad es una de las palabras claves para capacitar a profesionales y a cualquiera, pero a los profesionales sobre todo. ¿Por qué? Porque ese profesional que trabaja educando va a retransmitir con esa humildad del conocimiento y no va a someter al de enfrente porque el conocimiento da poder. Y esto es muy importante. Hay un par de fuerzas poderosísimas en el universo. Una de ellas, la máxima, es el amor, no cabe ninguna duda. Pero la otra fuerza tremendamente poderosa es el conocimiento. A través del conocimiento y con el conocimiento en mano, uno puede obtener muchas, pero muchas cosas. Y al mismo tiempo, uno tiene la capacidad de poder, entre comillas, vencer a otros sin siquiera haber generado una situación de conflicto. Y ahora, en breve, te voy a poner un ejemplo para ver esto. Ahora, cuando al docente le das conocimiento con fundamento científico, le das el marco didáctico pedagógico para hacer que lo que está enseñando no es un plomazo, o sea que puede llegar a despertar las ganas del estudiante a que quiera aprender, a que quiera participar, a que se involucre, a que sea materia pensante, que relacione, que asocie, etc. Y al mismo tiempo le decís que lo va a llenar de felicidad todos los resultados que va a obtener, cosa que gran parte de los docentes siguen siendo docentes porque saben lo que significa dar. El dar es lo que realmente llena de felicidad al ser, no el recibir. Entonces, tenés herramientas muy valiosas y poderosas para trabajar con el docente en materia de honestidad, conocimiento, posibilidades. Ahora, ¿cuál es la diferencia para trabajarlo con la comunidad? Muchas veces las comunidades son reactivas, no son proactivas. Vos me dirás, bueno, pero dentro de los docentes también hay reactivos, no son todos proactivos. Es verdad, pero en definitiva tienen una profesión y tienen que hacerse cargo de esa profesión. Ahora, el ciudadano común puede darse el lujo simplemente de rechazar y llevarte al extremo de lo que puede ser un fanático en un tema. Y el fanatismo no te conduce absolutamente a nada, porque el fanatismo no te permite dialogar. El fanatismo no da margen a sentarse a intercambiar ideas. El fanático esencialmente, como decía Juan Pablo antes, que es muy importante, ni siquiera te escucha. El fanático tiene algo adentro de la cabeza y quiere que sea eso lo que diga el de enfrente, quiere que se haga lo que tienen en la cabeza. Con el fanático no se puede construir. Con el fanático uno tiene un punto muy bajo de frecuencia y es muy difícil sacarlos de allí. Y te voy a poner el ejemplo de qué es lo que pasa cuando utilizas el conocimiento como herramienta de poder para trabajar hasta con los fanáticos. En las localidades de la provincia de Santa Cruz, enfrentando a los autoconvocados más acérrimos en contra de un yacimiento minero, fui a trabajar con toda la comunidad, con ellos, con la autoridad municipal, con los docentes, con todos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para demostrar que teníamos que sentarnos a conversar y no que el fanático tenía que imponer el no a tal cosa? El agua vale más que el oro. Sentémonos a hablar antes de las cosas, de las leyendas fanáticas. Entonces hicimos un decálogo de temas ambientales y dentro del decálogo figuraba: ¿cuánto sabe usted de efecto invernadero? Adelgazamiento de la capa de ozono, lluvia ácida, desertización, desertificación, disposición de residuos sólidos urbanos, bla, 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 bla. 10 temas, pero básicos, clave. Entonces, los que respondían tenían que poner mucho, poco o nada. Por supuesto, había un público de 60, 70 personas. Se respondieron todo, lo mostramos online y entonces yo como coordinadora del taller les dije, por favor,
A los que dijeron que saben mucho de efecto invernadero, ¿serían tan gentiles de explicarles a todos estos que dijeron que no saben nada o saben poco en qué consiste el efecto invernadero? ¿Sabes, Damián, cuántas manos se levantaron para explicar? 0. Ninguna. Ni una mano. Dije, bueno, vamos a pasar al otro tema. Adelgazamiento de la capa de ozono. A ver, ¿quién quiere? Acá todos los que pusieron que saben un montón. Por favor, ¿le explican a los demás? 0, de nuevo. Y así todos los temas. Cuando terminamos de recorrer el decálogo, les dije, bueno, señores, como sabemos que ustedes saben de estos temas, vamos a tratar de arrojar un poco de luz en común y hagamos una apuesta en común entre todos con los conocimientos. Así, fortalecemos a los que saben y les aclaramos a los que tienen dudas. Y empezamos a detallar uno por uno todos los temas, uno por uno con fundamento científico. Cuando terminó ese taller, todos los que se autodenominaban autoconvocados se pararon y dijeron, señora, le agradecemos muchísimo. En realidad, yo sobre tal tema no tenía la menor idea. Creía que sabía sobre esto. El otro se para y dice, yo que hablaba de contaminación de agua, me doy cuenta que lamentablemente no puedo decir esto y esto. Y así sucesivamente en cada uno de los temas. Y yo no me peleé con nadie, no levanté la voz, no necesité ninguna otra herramienta más que el conocimiento con fundamento científico. Entonces, hay formas y formas de llegar a la gente, trabajar con la gente sin necesidad ni de ponerle el pie sobre la cabeza, ni de humillar a nadie, porque la educación es ayudar a que cada uno se sienta un poco mejor, pero la responsabilidad del que tiene el conocimiento y que tiene la responsabilidad de compartirlo, la tarea es extender la mano para ayudar que el que está un cuarto de escalón más abajo ascienda ese escalón y no ponerle el pie encima para que siga abajo y yo demostrar el poder. Entonces, la tarea del educador es lo más maravilloso, lo más noble, lo más extraordinario que hay como para sentirse bien y hacer que los demás se sientan bien. Bárbaro. Muchas gracias, Graciela. Damián, creo que, no sé, ¿qué te pareció la respuesta? ¿Estás conforme? Sí, obviamente. Yo estoy de acuerdo. La educación, tanto la educación de quien va a educar como la educación en general debe ser con empatía y debe ser un libro abierto, digamos, ¿no? Para que la siguiente persona pueda interrogarse lo que acaba de aprender y poner su propia persona, digamos, en lo que se le enseña para que no sea estático, ¿no? Entonces, sí, digamos, obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Muy interesante. Y sentirte feliz, Damián, si el día de mañana sos un educador y tus estudiantes te superan. Eso Sí. es lo más maravilloso que te puede pasar. Sentirte feliz que el otro sepa más, que el otro esté mejor, que aprendas del otro. Es extraordinario. Sí, el dar y recibir, ¿cierto? Eso me imagino que debe ser una sensación muy, muy, muy llenadora, digamos. Sí. Muchas gracias. Al contrario, a vos. A mí me gustó mucho eso que dijo acerca de que la verdadera satisfacción se encuentra en dar, no en recibir. Y es real, eso es algo que comparto plenamente. Así que me gusta mucho todo su conocimiento y toda su calidez. Gracias, Mauro. Bueno, ¿quién se anima a la próxima pregunta? Así avanzamos un poquito más. Facundo, ¿querés preguntar algo? ¿Cómo le va, Graciela? ¿Todo bien? Hola, todo bien, Facundo, gracias. Estoy leyendo las preguntas bueno, que habíamos hecho y en realidad lo que voy a hacer es resumir un poco y por lo que veo es bastante optimista usted a la hora de plantear algunas cosas por deducir algunas cuestiones de las que habla. Pero ¿cuál es su proyección en cuanto a las futuras, o sea, a nivel ambiental?
¿cuál es la proyección que usted considera que va a ser mejor, vamos a estar mejor, va a ser peor? Es bastante amplia la pregunta general. No, leí la pregunta cuando me la mandaron, y sé a dónde apuntas, Facundo. Quiero decirte que cuando la temática ambiental se fue instalando en el mundo y en la Argentina, el hervidero de gente que quería el cambio era muy grande y se pretendían cambios rápidos, inmediatos. Y desgraciadamente los acuerdos y los convenios internacionales te demuestran que esos cambios nunca se pueden dar de golpe. El cambio de actitud de un ser humano, el cambio de hábitos para luego cambiar la conducta, es un proceso largo, así como es un proceso de por vida la educación. Los cambios también son procesos muy profundos. El erradicar de la gente la voluntad de tirar algo al piso y antes de tirarlo pensar que no lo tiene que hacer, la voluntad de la gente en un establecimiento público de cerrar las llaves de luz, el agua y los mecheros de gas, esos gigantescos que viven ardiendo eternamente por toda la República, quemando combustible sin piedad. No es fácil de erradicar, no es fácil de cambiar. Así como no es fácil decirle a la gente, por favor, clasifiquen sus residuos post-consumo, separen lo que tienen para una huerta orgánica del resto de los materiales, etcétera, etcétera. Todo eso fue en su momento un boom fenomenal. Parecía que la gente iba a cambiar, iba a hacer las cosas diferentes. Pasaron 20 años y hubo cosas en las que prácticamente no vimos cambios. Definitivamente, hubo cosas donde fue un parate fenomenal. No hubo cambios estructurales, no hubo cambios de fondo. Recuerdo siempre que estando en el gobierno de la ciudad, cuando hicimos un programa que se llamó Tu perro, tu caca, para levantar la caca de los perros de las veredas, convocamos profesionales de Canadá, Francia, de distintas partes del mundo, a ver cómo les había ido a ellos. El profesional que vino de Canadá dijo, nosotros, con la educación que tenemos, demoramos 20 años, 20 años en conseguir que la gente levante la caca de los perros de las veredas. Y lo conseguimos a partir de la condena social, más allá de las multas, de la condena social. Lo que la gente peor consideraba era que un vecino o un chico le llamara la atención a uno y le dijera, señor, usted dejó la caca de su perro en la vereda. Te imaginarás que si un pueblo educado como el canadiense le llevó 20 años, uno tiene que pensar que en la Argentina quizás nos lleve más. En el fondo, yo pienso que si uno mantiene una campaña sostenida, hace lo que decía Juan Pablo, de mostrarte un ambiente limpio, ordenado, prolijo, nuestra gente no es de otro planeta. Nuestra gente son seres humanos como cualquiera y les gusta vivir en un ámbito ordenado, prolijo, limpio. Y si no, ¿por qué el argentino, cuando va fuera del país, disfruta tanto del orden, la limpieza y no se atreve siquiera a ensuciar? Vuelvo a repetir, más allá de las multas, que es algo, ese es un tema leccionador importante. Pero en ese sentido, yo soy muy optimista porque desde el 70, vos pensás que la definición de educación ambiental, hijo, se dio en el año 1977. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. A hoy, el cambio es enorme, porque de no hablar absolutamente nada, de no saber absolutamente nada de todos los temas ambientales, hoy es prioridad, y no solo en las agendas, hoy es prioridad en el desempeño de la industria, en el desempeño de la salud, la educación, la tecnología, en todos los ámbitos se trabaja desde el impacto que se puede generar en el ambiente y a partir de allí un cambio de conducta. Y para mí, los mensajes de ustedes son los más positivos, las necesidades, las preguntas, las ganas de querer hacer algo y saber. Es el mensaje más positivo. Ustedes son la humanidad que viene y ustedes ya de hecho han ido creciendo en un medio que no era el mismo que el nuestro, en un medio donde los cambios ya venían dándose, donde se hablaba de todo eso,
ustedes van a ser los que terminen de materializar todo esto. O sea que yo pienso que la humanidad del futuro, sacando todo lo negativo que puedas ver ahora que anda dando vuelta, alcoholismo, drogadicción, guerra, armamentismo, esto, saca todas las cosas sucias y todas las cosas negativas que haya, en algún momento todo eso se va a terminar. ¿Y sabés por qué? Por el mismo motivo del ejemplo que yo te di que ocurrió ahí en Perito Moreno. Porque el bien no lucha contra el mal, el bien se impone por jerarquía. Y si ustedes están trabajando del lado de lo positivo, del lado de la defensa sincera, del lado de la ayuda verdadera al prójimo, no hay herramienta que te pueda tirar abajo. Ustedes van a tener todas las posibilidades de plasmar los cambios como corresponde, porque vienen formados diferentes, su esencia es diferente. Y si en algunos casos ustedes son rebeldes, es porque no están de acuerdo tampoco con el desorden en el que se vive en estos momentos. En algún momento va a llegar todo eso a un equilibrio. Hay que ser positivos, seguir proyectando, seguir pidiendo lo mejor, dando lo mejor de cada uno, aunque sea un ejemplo individual y uno considere que es pequeño. Todo eso en materia de educación a la larga se multiplica. Entonces vale la pena dejar la semilla. Desde el punto de vista de la educación ambiental, la educación para la sustentabilidad, a mayor cantidad de gente formada, menores posibilidades de generar daños realmente irreversibles al ambiente. Estoy totalmente convencida de eso, totalmente. Bueno, muchas gracias, Graciela. No sé, Facundo, si te parece que tu pregunta está respondida. Sí. Ahora voy a hacer una pregunta más de índole personal con respecto a los proyectos que usted llevó a cabo. ¿Cuál es el que le provocó más satisfacción a nivel personal? Usted estuvo hablando un poco de los proyectos en los que trabajó, pero quiero queremos saber cuál es el que le provocó más satisfacción. Cuando yo llegué en el 2005 a la localidad de Ingeniero Jacobasi y empecé a trabajar dentro de la empresa minera para capacitar a la población sobre todos los temas de ambiente y minería, en la cocina trabajaba una señora que nos daba de comer todos los días, y esta señora un día yo la veo que firma su recibo de sueldo poniendo una X. Entonces me acerco y le digo, Berta, ¿no sabes leer y escribir? No, señora, me dijo. Le digo, ¿te gustaría aprender a leer y escribir? Sí, señora. Le dije, mañana te traes un cuaderno, una goma y un lápiz. A partir de mañana empezamos a aprender a leer y escribir. A partir del día siguiente, como yo me pasé allí meses y años trabajando, a partir del día siguiente ya trajo el cuaderno y empezamos con la letra A, igual que en la escuela primaria. A fin de año, esto era más o menos en el mes de abril, a fin de año, Berta firmaba los recibos con nombre y apellido. Esa fue la mayor satisfacción de mi vida en el ámbito profesional. Dejá de lado diplomas, doctorado, todo lo que vos quieras. La mayor satisfacción que he tenido en mi vida fue enseñarle a leer y escribir a una persona analfabeta en medio de la Patagonia. No me la esperaba la respuesta, puedo decirlo. Yo creo que tiene que ver con lo que ya dijo, el dar. Es simplemente o más, ni más ni menos que eso. O sea, el dar es dar. Así que muy linda. Muchas gracias, Graciela, por lo que compartiste. Augusto, hoy te noto muy callado y vos sos de hablar. ¿Qué pasa? Sí, A ver, perdón, dale. es que estoy con poca batería y justo quiero guardarla para hacer las preguntas. Dale, Bueno, mandate una hola, pregunta. buenas noches. Sí, buenas noches, soy Augusto Simone. Bueno, antes de arrancar con las preguntas, quiero decir que me parece genial esta modalidad, que una persona como la talla de Graciela se haga un lugar para dar una entrevista, que nada, me parece muy buena, muy enriquecedora. Después, mis dos preguntas son ¿qué es y en qué consiste el programa de Hacia una minería más sustentable? Y la segunda pregunta, ¿qué es cómo es el procedimiento de aplicación de dicho programa? Muy bien, excelente pregunta, Augusto, muchas gracias. El programa Hacia una minería sustentable surge en Canadá en el año 2004
y lo crea la Cámara Canadiense de Minería por situaciones conflictivas con la comunidad, igual que las que tenemos nosotros en la Argentina. La gente necesitaba tener más conocimientos, quería transparencia de parte de las empresas, quería otro tipo de compromisos, etcétera, etcétera. Ese programa se desarrolla desde el 2004 en adelante con mucho éxito en Canadá y en el año 2016 la Cámara Argentina de Empresarios Mineros decide firmar un acuerdo para traerlo a la Argentina. La Cámara lo pone con carácter de obligatoriedad para todas las empresas asociadas y ustedes tienen que saber que una Cámara de Minería agrupa a entidades que tienen que ver con la extracción de la minería metalífera, la no metalífera, rocas de aplicación, arenas, pizarras, etcétera, etcétera. Es la minería en general. Todas las empresas están obligadas a hacer el HMS a lo largo del 2016 en adelante y se han ido incorporando paulatinamente. Hoy la Cámara tiene aproximadamente 23 empresas que han firmado y este año van a presentar las primeras evaluaciones externas. ¿En qué consiste el programa y en qué consiste la evaluación externa? El programa consta de 8 protocolos que contemplan todos los aspectos del desarrollo de la industria minera, desde la exploración hasta el día de cierre de mina, o sea, hasta el día de abandono del yacimiento. Desde la exploración, la etapa de prospección, la etapa de construcción del yacimiento, la explotación en sí misma, la etapa de abandono, la etapa de devolución, todo eso va acompañado con protocolos que tienen que ver con relaciones con la comunidad, cuidado de la biodiversidad, uso responsable de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, el protocolo de salud y seguridad, el de comunicación y crisis, el de biodiversidad, agua, el de manejo de depósitos de colas y no sé si me olvido algún otro, pero contempla, vuelvo a repetir, absolutamente todo el trabajo del yacimiento más el capítulo del protocolo puntual de trabajo con las comunidades. Para ese trabajo con las comunidades, el yacimiento está obligado no solamente a tener aprobado la línea de base social ambiental del trabajo de evaluación de impacto inicial, sino que tiene que identificar a las comunidades interesadas, desde los proveedores, vendedores, los de primera categoría, segunda, para todo tipo de trabajo que necesiten en el yacimiento, el tema de la capacitación de la gente, el empleo, porque la ley argentina obliga a que el mayor porcentaje de los empleados que se tomen en yacimiento sean de la provincia donde se desarrolla el emprendimiento. Y así sucesivamente la empresa se compromete y trabaja de forma conjunta con la comunidad en las decisiones que toman. Ahora, ¿dónde está la transparencia y dónde está la confiabilidad? Resulta que este programa obliga a las empresas a que todos los años hagan una autoevaluación de los 8 protocolos, a través de preguntas como si fueran una auditoría común. Pero el programa no es de calificación puntual, sino que es un programa de mejora continua. O sea que es una herramienta que ayuda a los responsables de las empresas a organizar su trabajo en cada uno de los temas. Agua, energía, biodiversidad, salud, explotación, etcétera, etcétera. Una vez que están las autoevaluaciones, 3 años seguidos la empresa hace autoevaluación y al 4.º año va un verificador externo a revisar toda la documentación y ver si lo que la empresa dice que hace realmente es así, si tiene la documentación que lo respalda y si la empresa realmente destina el presupuesto para seguir trabajando con la seriedad que dice que lo hace. El verificador externo arma un documento con los resultados, lo deja en la empresa y la empresa tiene la obligación de mandárselo a la Cámara, a la CAEM. En ese momento entra en acción la parte de transparencia absoluta. El programa tiene un panel de profesionales externos que trabaja de manera voluntaria, absolutamente gratuita, trabajan ad honorem, son representantes de la sociedad argentina de todos los ámbitos que se te pueda ocurrir, educación, salud, las áreas de investigación,
bancos, menos funcionarios y menos empleados de gobierno, todos ciudadanos que representen a la población común, a la sociedad en general. Ese panel que trabaja de manera voluntaria toma el informe de la verificación externa y analiza si está de acuerdo con los resultados. Y si no lo está, se lo vuelve a enviar a la empresa y le dice, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, o hay que mejorar esto, o hay que cambiar esto, o hay que hacer alguna otra cosa. Entonces, la población tiene la seguridad de que el programa se hace a medida en el yacimiento. Esta es una de las diferencias. Y la otra diferencia es que es un panel de gente que no tiene nada que ver con la minería, la que controla el trabajo de cada uno de los yacimientos. Esto, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros va a empezar a publicar los resultados a partir de fines del 2021. El programa en sí figura en la página de la Cámara con todos los protocolos, las guías, etc. Esto es para resumirte en qué consiste el programa y cómo están trabajando hoy todos los yacimientos más grandes, desde Barrick en Veladero, desde el Cerro Vanguardia en Santa Cruz, lo que está cerrando la lumbrera en Catamarca, incluso Agua Rica, que tiene que abrir en la localidad, también tiene firmado el programa. De las mineras, de las productoras de litio, están LIEX, Exar, hay varias empresas que extraen litio, que también hacen el programa. Bueno, y así te puedo nombrar los grandes productores de metal del país están haciendo el programa. Perdón que lo interrumpa, Augusto, capaz que quería dar una devolución o algo. Me llamó mucho la atención, gratamente, que también están haciendo entonces educación, porque en esos 3 años que las personas tienen que hacer esa autoevaluación, están educándose para en algún momento quizás hasta no necesitar de ese control externo, que bueno, sí es necesario cada 4 años, pero que hace que se internalice esa voluntad de hacer las cosas bien. En principio es por este control que va a venir, pero bueno, en definitiva se está autogestionando por 3 años. Y eso es muy interesante, que se aplique educación en ese ámbito también. Y también es muy interesante. Sí, sí, es como decís vos, es educación adentro y fuera del yacimiento, sí. Sí, sí. Y también digo que es muy interesante esto de que las personas que hacen la auditoría, bueno, tengan una mirada desde múltiples ángulos y bueno, que no estén, en principio por lo menos, relacionados directamente con la minería, también da un punto de vista distinto. Así y bueno, es muy interesante. Gracias. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, la población no conoce, desgraciadamente, en su mayoría este programa y las empresas lo aplican con absoluta seriedad y no solamente porque les interesa hacer las cosas bien. Seamos honestos, una empresa que no hace las cosas bien tampoco cotiza en bolsa hoy día. Entonces, todo el mundo quiere que las cosas estén bien hechas. Una empresa como iPhone hoy no compra metales en el mundo, Apple no compra metales en el mundo si el yacimiento minero no hace el HMS. Imagínense, a ese nivel de conciencia. Y eso viene absolutamente para todo, absolutamente para todo. Y hay que ayudar a que la población esté enterada, que la población sepa que el mundo científico trabaja para brindar beneficios, para brindar mejor calidad de vida. A través de la educación, nosotros tenemos la responsabilidad de propagar esto para que la gente se sienta mejor, para que la gente tenga herramientas con las cuales defenderse y reclamar. Porque no es solo defenderse, también hay que aprender a reclamar. Porque, como decimos siempre, a pesar de que mis clases, mis charlas no son una plataforma política partidaria, sí son políticas en el sentido de mostrar y enseñarle a la gente que tienen que jugarse, que tienen que participar, que tienen que hacer cosas. En ese sentido utilizo el término político. Y para eso
necesitamos herramientas. Las herramientas las da el conocimiento. El poder está en la gente, el poder no está en los funcionarios, el poder no está en los dueños de las grandes corporaciones que manejan el planeta. Si las grandes corporaciones tiemblan pensando que la gente no va a consumir más, las corporaciones tiemblan pensando que la gente cambie su modalidad de pensar, se haga muchísimo más cuidadosa del ambiente, no quiera consumir, no quiera que fabriquen así de manera salvaje como se hace. Ese es el terror de las corporaciones, el que se les caiga la rueda económica a través de la cual siguen aplastando a la gente. Entonces, los que entendemos estas situaciones, tenemos la responsabilidad de ayudar a educar. Y ojo, educar no es imponerle nada a alguien. Educar es ayudar a abrirle la cabeza y que la persona elija lo que quiera. Si después de todo lo que uno aprende no quiere tener un combustible fósil para la alimentación de la energía eléctrica, y bueno, hombre, busque otra alternativa. Para eso tiene los conocimientos y tiene la libertad de elegir. Educar no es imponer, educar no es adoctrinar, chicos. Educar es enseñarle a la gente a vivir en libertad bajo la luz del conocimiento. Eso es muy importante. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Bueno, estamos teniendo un montón de frases fantásticas, sí, la verdad. muy motivadora. Una tras de la otra, sí. Sí. Esa es la idea de justamente de esta charla. Lo habíamos pensado de manera tal que justamente sea disparadora, o sea, que ese 5 de junio cuando podamos subir esta charla a las redes, de alguna manera sea disparadora para que empezar a encontrar gente que quiera empezar a pensar el ambiente de otra manera y ni hablar el tema de la educación, o sea, creo que todos acá somos partidarios de esta educación donde le das la herramienta al otro, aprendés con el otro. Bueno, es el fundamento de un MED, ¿no? O sea, nosotros creemos en el conocimiento compartido y en formar conocimiento entre todos. Así que, bueno, gracias, muchas gracias, Graciela. No sé, ¿alguna otra pregunta? Así vamos cerrando, no sé si alguien quiere hacer, no sé, porque sé que están entusiasmadísimos, pero Graciela debe estar muy cansada también. No. Pero, bueno. Teresa, vuelvo a repetir que procuren que no sea la única oportunidad. Si en algún otro momento quieren que volvamos a reunirnos para conversar, sin una fecha en particular, pero con mucho gusto, Bueno, muchas gracias, Graciela. La verdad a mí me gusta. Bueno, a ver, Augusto, interesante. No, le iba a decir que si tenemos otra opción o otra fecha para poder hacer esto, a mí la verdad me parece muy interesante porque nada, uno es una persona que sabe un montón de muchos temas y bueno, nada, cuando te cruzas personas así hay que aprovecharlos. Por eso dale, si querés hacer otra pregunta, bueno, Juan Pablo quería hablar, si no le quería dar a Augusto si quiere hacerle otra pregunta, Graciela. Juan Pablo, ¿querés preguntar vos? Sí, en realidad también es una pregunta de opinión y básicamente también un disparador, pero quería aprovechar un poco la experiencia tan vasta de Graciela y esto último que salió en cuanto a minería sustentable, a otra forma de entender también a las empresas mineras, empresas transnacionales también, y todo lo que se habla, que uno a veces tiene por ahí una campana, y está bueno poder escuchar otras y también ver hacia dónde está yendo también el mundo en este sentido. Y lo pienso también en los términos a veces de paradigmas que a veces uno está acostumbrado a tener alrededor, pero que estaría bueno irlos derrumbando. Y en ese sentido, yo me he comprometido también, y creo que hay mucha gente en UMED, y la formación que estamos tratando de proveer también y construir entre todas, entre todos, tiene que ver con no necesariamente el único modelo posible es industria y producción versus ambiente. Y si uno tiene de un lado la industria, el ambiente es el enemigo, es algo que simplemente vamos a ir, lo vamos a extraer, vamos a hacerlo puré. Y por el otro lado, ambientalistas, entendiendo simplemente que todo lo que sea producción, todo lo que sea industria es enemigo y también hay que atacarlo y hay que derribarlo. Digo, hay un montón de modelos alternativos y hay que intentar de a poco
esto que decía Graciela al principio, que me quedó tan bien, intentar esa conexión, escuchar de un lado y del otro, y tratar de ver qué se puede hacer a partir de ese escuchar, porque seguramente pueden salir esos modelos alternativos. Y cuando pienso en UMED, y pienso en la vinculación que tenemos con los trabajadores, con las trabajadoras, con los sindicatos, y lo importante que sería para nosotros también fortalecernos cada vez más para que los sindicatos nos vean como una fuente de conocimiento y de formación para lo que esté necesitando el trabajador, la trabajadora, y para otras modalidades de producción y otro pensar esas industrias, las industrias que ni siquiera del futuro, del presente. Y pienso también muchas veces, sobre todo en el AMBA, pero en general en el país, en las necesidades que también tienen muchas veces las pymes y las micropymes, que tenemos muchas, incluso en el ámbito que me toca por ahí a mí más de cerca, en Acumar, en la cuenca Matanza-Riachuelo, o en la cuenca Reconquista. Digo, hay una realidad distinta también, pero tenemos la obligación, yo creo, como profesionales, de pensar y repensar soluciones para derribar ese paradigma y tener otros paradigmas diferentes donde se pueda pensar esa producción sustentable, ¿no? Ese ir de la mano e intentar favorecerlo desde diferentes lugares. Digo, y pregunto, Graciela, ¿cómo ves vos un proceso asimilable a lo que es la minería sustentable, estos protocolos que se han incorporado y pensar la minería de otra manera, de acercarla a las poblaciones de otra manera, para lo que es también la producción sustentable, para llevarla a actos, a actividades, a líneas de política que se puedan proveer desde los estados, pero también inclusive desde la UMED. Yo creo que tenemos ahí un rol que puede ser muy clave y diferenciador respecto a otras universidades por la naturaleza que envuelve lo que es UMED. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál sería el camino para andar que recomendarías y qué es lo que ves vos para ordenarnos un poco al respecto? En ese sentido. Muy interesante, Juan Pablo, tu pregunta. Y por el otro lado, la respuesta es enormemente desafiante, porque el HMS vos lo podés aplicar para cualquier industria, cualquier tipo de producción. Y con protocolo más o menos lo que podés hacer es no solamente educar, como decía Mauro, a aquellos que desarrollan la industria, sino a los que están afuera, sino que el HMS, al ser una herramienta de mejora continua, te lleva a que esa modalidad de trabajo no sea el trabajar por ganar un punto, no sea por alcanzar la zanahoria, la meta es el mejorar permanentemente. La meta es alcanzar cada día alguna alternativa nueva para el bien de todos, para el bien de la mayoría. Y en el fondo, cualquiera de estos programas tienen que estar dirigidos al bien común, Juan Pablo, que es lo básico que tiene que tener cualquier funcionario en la cabeza, es el bien común. Entender algo tan simple como el bien común lleva a esto de tener que trabajar en equipo, aceptar con humildad los errores cometidos, tratar de solucionar esos errores, ver dónde se originaron para evitar errores futuros similares. Seguramente vamos a tener errores de otro tipo, pero los que ya cometimos sabemos de dónde vienen y cómo corregirlos, y a partir de eso trabajar de manera articulada, no tener un área o quizás un sindicato de trabajadores portuarios, un sindicato de camioneros, el sindicato de los que asfaltan las rutas. Somos todos trabajadores, absolutamente todos somos trabajadores y estamos dentro de la misma, es como si fuera una olla donde tenemos a cada uno de los elementos que estamos tratando de flotar en un líquido común que es la supervivencia. Y esa supervivencia es la misma que necesita el planeta.
Si nosotros estamos bien, nosotros vivimos en armonía, nosotros nos respetamos entre nosotros, indefectiblemente estamos respetando el ambiente. Entonces, como muy bien dijiste vos, no tiene que haber una competencia entre lo que es industria o una forma de producción con las necesidades del hombre. Las necesidades del hombre tienen que ir de la mano con entender el funcionamiento sistémico del planeta y el respeto a esos sistemas. Yo sé que no puedo extraer más de lo que realmente necesito. ¿Por qué? Porque por el otro lado estoy educando a la gente en la economía circular y le estoy diciendo que la economía circular es no generar más residuos, volver a utilizar la mayor parte de la materia prima con lo que fabricaste determinada cosa. No fabriques y tires, no fabriques y tires permanentemente. Este concepto, en la medida en que uno lo va internalizando, va cambiando su conducta. Y me parece muy importante, como decís vos, trabajar codo a codo con los trabajadores, mostrando que existen otras alternativas, mostrando que formándolos, ayudándolos a saber más, ellos mismos se van a embanderar de algo, con lo cual se van a sentir muy orgullosos de hacerlo. Entonces, creo que tenemos muchísimo por hacer y a través de la universidad de los trabajadores, la herramienta es, pero bueno, el cielo es el límite, Juan Pablo. Yo creo que hay que tener ganas de empezar por algo. No hace falta ponerse una meta gigantesca. Empezar por algo chiquito y cada año ir sumando algo más. Y después van a ver que las cosas vienen solas. Vienen solas. Hoy por hoy las empresas mineras que hacen el HMS, ninguno quiere dejar de hacerlo. Es más, le preguntan a la Cámara Canadiense de Minería, bueno, ¿y ahora qué viene? Porque todos califican ya en la AAA, en la máxima. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué viene? Y ahora vienen lineamientos a nivel planetario que las empresas te están exigiendo que vos califiques de tal forma, que vos le des bolilla a la comunidad, que la comunidad esté educada, que la comunidad participe, que vos le dejes un lugar que no sea un pueblo fantasma, que hayas pensado junto con la comunidad económicamente de qué van a vivir cuando vos te vayas de allí, etcétera, etcétera. El programa contempla absolutamente todo. El tema es ponerlo en práctica como corresponde y vuelvo a repetir, no solo tener la voluntad política, la decisión económica, el respaldo del presupuesto para hacerlo, sino sostenerlo en el tiempo. Absolutamente todo, 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 todo. Si yo lo sostengo en el tiempo, los resultados los voy a ver. Ahora, si voy a hacer programas espasmódicos, donde hoy le diga, bueno, la comunidad de Vicente López juntó tantas toneladas del polímero plástico número 1, que es el PET, que es el de los envases de las botellas, bla, 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 le damos una cocarda. No, no entendieron nada de la dimensión ambiental de lo que significa clasificar la basura. Ese es un programa que pueden hacer en una escuela. Pero la dimensión ambiental está en entender, a ver, ¿de dónde viene el polímero plástico? ¿Quién lo transforma? ¿Quién lo rellena? ¿Quién lo consume? ¿Qué pasa con ese polímero post-consumo? ¿Cuáles son las empresas recicladoras de esos polímeros? Etcétera, 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 ¿no? Disculpen. Entonces, entiendo que el darle a la gente la herramienta del conocimiento a través de la dimensión ambiental de cada cosa hace toda la diferencia. Y Juan Pablo, si ustedes tienen ganas de hacerlo, pero bueno, cuenten conmigo en lo que les pueda ser útil. Porque no pienso dejar de trabajar de acá hasta que me muera. Así que todavía algún tiempito tenemos por delante. Bárbaro, buenísimo. Muchas gracias. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Con esa energía sí, siempre. Bárbaro, gracias, Graciela. Chicos, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo dale. Quería, antes de lo que preguntó Juan Pablo, que fue muy interesante, no tan interesante como la respuesta, porque realmente es muy, muy lindo esto de pensar de, bueno, yo interpreté una unificación sindical, digamos, en la que
pueda haber un sindicato que represente a todos y todas los trabajadores. Así que eso estaría muy bueno, pensando también en que, bueno, que todos y todas tenemos los mismos derechos y todos y todas somos de igual manera esenciales para la vida, porque vivimos de manera concatenada, y si no tenemos a la persona que limpia o que recoge la basura o el médico, vamos a sufrir las consecuencias de todas maneras. Así que eso estaría muy bueno que pudiéramos darnos cuenta que en esta gran división sindical estamos dividiéndonos también como sociedad. Así que bueno, la unión hace la fuerza, y es una frase vieja, pero que sigue estando vigente. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas en realidad. Una es acerca de, bueno, todo el tema cambio climático y ciudades sostenibles. Quisiera saber si desde tu punto de vista las ciudades sostenibles podrán concretarse globalmente, y en tal caso, si esta considerás que sería la solución para el desarrollo humano, ¿sí? En el sentido de que será a través de ciudades sostenibles o será a partir de la descentralización de las comunidades y los asentamientos humanos. No sé, eso sería una pregunta. Y la otra pregunta está un poco también relacionada. Bueno, todas las ciudades, sabemos, utilizan energía para su funcionamiento, y actualmente tenemos grandes cantidades de combustibles fósiles disponibles, ya sea en yacimientos como ya en almacenajes. ¿Qué pensás acerca de la utilización de estos recursos no renovables que ya los tenemos para una transición hacia energías renovables o energías más limpias? O sea, esas serían las dos preguntas que capaz están un poco relacionadas una con la otra. Bueno, sí, Mauro, realmente te mandaste la pregunta. El tema de las futuras ciudades sustentables, tenemos que entender que la ciudad es como un ecosistema en sí mismo, una fenomenal devoradora de elementos. Devora alimentos, devora energía, devora recursos, devora gente, devora de todo. Cuanto más grande es la ciudad, a mayor cantidad de población, el impacto que genera es muy superior. El consumo de energía eléctrica que tienen las grandes ciudades es lo máximo en consumo energético en el planeta, hablando de energía eléctrica. Ahora, si nosotros consideramos que todavía el mayor porcentaje de la electricidad que necesita la humanidad la proveen los combustibles fósiles, también tenemos que ver el tema de la transición energética. Pero antes de pasar a la transición energética, quiero terminar de contestarte lo de las ciudades. Las ciudades, en la medida en que crezcan a lo alto, no son absolutamente nada sustentables, pero nada, definitivamente nada. Una ciudad tiene que mantenerse con una altura determinada, con una población media determinada, para poder garantizar el saneamiento básico, la recolección de residuos, la provisión de alimentos, provisión de energía, provisión de sistemas de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que cualquier ciudad y cualquier humanidad que viva en la ciudad lo necesita. La mejor calidad de vida no está dada en el cemento, está dada en la interrelación de un ámbito natural, un espacio natural que pueda convivir con el construido por el hombre. Pero para eso hay que considerar la infraestructura, el saneamiento básico, la provisión de todos los recursos para poder ir ramificando y abriéndonos en superficie. En ese sentido, el territorio argentino que está bendecido absolutamente por donde se lo mire, porque no hay nada que le falte a la Argentina. El territorio argentino es extenso, entonces se pueden planificar ámbitos con otro criterio, evitando la centralización. La centralización lamentablemente va a seguir generando impactos negativos. Entonces, la posibilidad de poder salir de los ámbitos urbanos es una de las claves.
pero para eso tengo que garantizarle a la población la calidad de vida que, entre comillas, esa población considera que puede tener dentro de una gran ciudad. En medio de estos temas, recuerdo cuando hice el doctorado en la Universidad de Nueva York en planificación urbana, apareció por primera vez el término que ahora se usa por todos lados, que es la resiliencia. La resiliencia de los sistemas aparece cuando algo se ha desequilibrado y el sistema tiene que volver a encontrar un nuevo equilibrio. Si yo a la ciudad de alguna manera le voy bajando la presión con respecto a lo que le estoy demandando y tengo una población consciente dentro de esa ciudad de lo que puede manejar, de lo que puede exigir, de lo que puede hacer, voy a generar un clima de armonía y equilibrio diferente al caos que normalmente puede existir en estas ciudades fenomenales como Nueva York o incluso Buenos Aires en los mejores momentos. ¿Por qué? Porque son un montón de subsistemas que conviven al mismo tiempo y no llegan a tener ni la armonía ni el equilibrio necesario para garantizarle a la población la salud. Porque de alguna manera esos desequilibrios la población lo paga en su salud, desgaste del sistema nervioso, viajar mal, comer mal, dormir mal, tener más ruido, etcétera, etcétera. Entonces, para mí las ciudades del futuro tienen que tener un equilibrio y una combinación fantástica entre materiales y medio natural. Y el hombre tiene que aprender a vivir de una manera diferente, cambiando las prioridades. La prioridad no es el consumo de lo material, la prioridad está en el bienestar interno de cada uno, está en el equilibrio espiritual, en el equilibrio emocional, y el cemento no le da a nadie el equilibrio emocional ni el equilibrio espiritual. Entonces, ese es el motivo fundamental, que si yo consigo ese cambio dentro de cada ser, la gente no va a querer más vivir en una sociedad que no le da calidad de vida, porque su calidad de vida pasa por otro lado. No pasa ni por el shopping, ni por el Teatro Colón, ni por tener los mejores edificios de estilo inglés o francés. La calidad de vida va a pasar por otro lado. Y estas generaciones futuras de los chicos jóvenes quieren otro tipo, otra calidad de vida, que tiene que ver con esto de descentralizar las ciudades y descentralizar prioridades que pasen por lo material. Eso por un lado. Por el otro lado, es verdad que teniendo la cantidad de combustibles fósiles que tenemos, todavía necesitamos usarlos para hacer la transición a energías más limpias, porque el uso de la energía más limpia conlleva el cambio de vida para un consumo menor, porque las energías alternativas o las fuentes de energía alternativa no nos proveen el potencial energético que la humanidad hoy está gastando. Y te pongo un ejemplo. Para derretir 600 toneladas de sílice para transformarlo en celdas fotovoltaicas, yo tengo que meter en un horno ese bloque de sílice por más de 20 horas a 1200 grados centígrados. Decime, ¿con qué combustible vos sostenés más de 20 horas arriba de 1200 grados centígrados? Solamente el combustible fósil hoy te da esa posibilidad, a no ser que tengas un reactor nuclear al lado de la fábrica que fabrica las celdas fotovoltaicas en Alemania. Andá, decirle a Siemens que transforme toda la energía alternativa para derretir el sílice y fabricar las celdas fotovoltaicas. Lo están haciendo, pero el grueso de la energía todavía sigue siendo el combustible fósil. De la misma manera necesitas transformar los metales para fabricar las palas de un generador eólico. Ahora, ¿dónde almacenás la energía? Porque eso no te da 24/7 energía continua, como el reactor nuclear o una represa hidroeléctrica. Entonces, lo que necesitas es fabricar las baterías. ¿Con qué fabricas las baterías? ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene? ¿Dónde va a parar el residuo de esas baterías?
analizar todo esto, encontrar las respuestas ambientalmente amigables, va a llevar a que definitivamente querramos cambiar nuestra forma de vida. Eso me parece que es la clave, entender que la prioridad no está en lo material, sino en otra cosa. Y la definitiva felicidad te la da esa otra cosa, que es la que no se compra con dinero. Muchas gracias. Una vez más, la educación parece ser la clave para todo, porque lo que hay que lograr es que la gente desee internamente el cambio. A menos que la gente lo desee, va a ser difícil. Muchas gracias. Al contrario, no pierdas las esperanzas, Mauro. Mirá, yo llevo décadas. No. Que no las Yo pierdas. tengo el orgullo de que mis dos nenas, una de 7 y otra de 3 años, manejan palabras como compostaje, reciclaje. Ella ya va a tener 4, dice. Y bueno, nada, realmente me parece que si no somos nosotros, es la generación de ellas la que va a empezar a hacer girar el mundo en otro rumbo, capaz. Sí, sí. Muchas gracias. Igual nosotros no nos podemos lavar las manos. Cuando dicen que lo arreglen los que vienen, es muy hipócrita esa postura. Lo tenemos que arreglar mientras tenemos vida todavía. Hay que ayudar a generar el cambio. Sí, constantemente. A mí, por ejemplo, yo lo comentaba con la profesora, me pasa que en la puerta de casa tenemos solamente un contenedor negro, no tenemos contenedor verde. Pero entonces nosotros tenemos compostera, compostamos y separamos lo reciclable de lo que no es reciclable. Y lo saco de manera diferenciada. Y a veces un recuperador lo recoge y a veces no pasa y lo tiran en el tacho común. Y mi mamá me criticaba, pero ¿para qué lo haces si lo tiran todo? Porque estamos educando. O sea, las chicas cuando tengamos el tacho verde ya van a tener la educación para hacerlo de manera automatizada, internalizadamente. De hecho, ya lo hacen. Y bueno, me parece que tener la costumbre de hacer las cosas bien y la conciencia de por qué, no sé, por ejemplo, yo soy vegano, las nenas no son veganas, pero saben acerca de qué es el veganismo y demás. Entonces después son decisiones que cada persona tiene que tomar, pero tener educación y conciencia son cosas fundamentales. Sin duda, sin duda. Y con respecto a la basura, que a veces pensás que no se clasifica porque no pasó el recolector urbano, SEAMSE tiene dentro de la planta más de 14 cooperativas que trabajan separando la basura que llevan los camiones. O sea que cuando la gente de alguna manera deja las bolsas con la mercadería o el material separado, las cooperativas lo separan y es todo dinero para las cooperativas. SEAMSE no hace dinero con eso. Lo que les provee a las cooperativas es el lugar, es la parte sanitaria, los elementos, etcétera, etcétera, y las cooperativas lo que separan, se lo llevan, lo venden y es dinero para ellos. O sea que, aunque a vos te parezca que no se separa, hay una cantidad, un volumen enorme de basura que sí se separa directamente dentro, ahí en Bancalari, en Norte 3, dentro de la planta de SEAMSE. Ah, qué buen dato. Sí, yo había visto, pero bueno, me quedo un poco más tranquilo entonces. Sí. Gracias. Graciela, perdón. Yo por ahí quería agregar algo cuando vos estabas hablando del tema de las ciudades en base a la pregunta que hizo Mauro. Estoy totalmente de acuerdo en lo que planteaste y a mí me parece que también el COVID nos vino a venir a poner patas para arriba. Sobre todo espero que el mercado inmobiliario tenga alguien con quien discutir, porque en realidad hasta hace poco se pensaban las ciudades, como vos decís, coincido totalmente, en altura y de cemento. Y en realidad, porque el mercado inmobiliario decía, bueno, empecemos a hacer los departamentos cada vez más chiquitos, total está la ciudad para ser disfrutada y los salones y las zonas de usos múltiples dentro de estos complejos de edificios. Hasta que vino el COVID y nos dijo, no, señores, no se pueden juntar más, se van a tener que quedar metidos en esos departamentos mínimos, y ahí es donde aparece el tema de la calidad de vida, que es lo que queremos sobre nuestras ciudades.
a mí me parece también que yo creo que también puso un poco de patas para arriba el pensar en la ciudad solamente desde la mirada de los arquitectos y los ingenieros. Es algo que venimos discutiendo muchos arquitectos hace mucho tiempo, sobre todo los que tenemos la mirada ambientalista, que las ciudades no se hace con arquitectos e ingenieros, sino que como el ambiente está atravesado, digamos, atraviesa todo, así también en la ciudad hay que pensarla justamente con distintas disciplinas. Entonces a mí me parece que habría que insistir mucho desde la educación a este cambio de mentalidad, ¿no? Porque a veces cuando uno recorre las ciudades para atrás, y fueron los médicos los primeros que hicieron saneamiento ambiental, porque si no la gente se seguía muriendo en estas ciudades. Digo, hay que empezar a insistir que la mirada tiene que ser transdisciplinaria, y a mí me parece que ahí vuelve a aparecer la educación como lo venimos hablando hace ya rato. No sé qué te parece a vos, y ya ahora vamos cerrando con este último comentario y después ya cierro toda la charla de hoy. Sí, Teresa, excelente, tenés razón, es así, y gracias a Dios que parte de los arquitectos están teniendo esa visión, porque el hacinamiento no conduce a nada bueno. De alguna manera esto fue un hacinamiento de la humanidad, ¿no? Fue a una escala que uno no se imaginaba, y me parece que llevó a que se quedaran a la luz o flotaran situaciones que se trataba de ocultar por intereses económicos. Entonces, me parece que en la medida en que el ser humano se baje de su ego, de sus ansias de poder, de una desmedida vocación por querer tener más y más y más dentro de lo material, la humanidad va a cambiar en su esencia. Somos nosotros mismos los que tenemos que hacer el cambio. Vuelvo a repetir, hay palabras claves como humildad, hay palabras claves como amor, como fe, como conocimiento, y hay que ponerlas en práctica. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, nos vamos todos más sabios después de esta reunión. Yo creo que tenemos mucho para pensar. Espero que sirva para que la gente siga pensando, que sirva todo lo que hablamos como disparador de lo que queremos como, digamos, como ser humanos para con el ambiente y como ser humanos entre nosotros, y siempre pensando en todo como un sistema. Así que yo creo que la palabra más importante que se nombró varias veces, que creo cuando los chicos hagan la transcripción de esto y la desgrabación, es la palabra educación. Yo creo que es la más importante y es la que atravesó toda esta conversación. Nosotros como educadores y desde donde estamos haciendo este encuentro hoy, que es de la UMED, la verdad que te agradecemos muchísimo porque es ahí a donde apuntamos, a la educación. Así que te agradezco mucho, agradezco a los estudiantes que realmente estuvieron preparando las preguntas, estuvieron leyendo para poder hacértelas, y bueno, y a Juan Pablo que siempre se engancha, se prende, dice que sí, así que muchas gracias, porque no es la primera vez que ha venido a otros encuentros, y la verdad que uno va con una idea a Juan Pablo, y Juan Pablo en general se prende. Así que bueno, Juan Pablo, muchas gracias, porque a los estudiantes también les hace bien ver al director en un encuentro. Yo siempre les digo a ellos y a los que tenían la licenciatura de negocios inmobiliarios, que cuando yo cursaba, la verdad que ni sabía quién era, o sea, sabía quién era, pero nunca los veíamos porque no aparecían. Y hoy ellos en UMED tienen la posibilidad de tenerlos sentados virtualmente, pero bueno, sentados para poder compartir e intercambiar. Así que gracias también, Juan Pablo. Bueno, no sé si querés cerrar con algo, y si no, alguno de los chicos, si querés cerrar. ¿Querés decir algo, Juan Pablo? No, en realidad no quería, pero aprovecho, bueno, es simplemente agradecerles, en realidad, agradecerles mucho a Graciela. Creo que es importante, Graciela y ha hablado mucho todo el tiempo de lo que es educación, pero creo que hay un aporte muy importante que también lo deja ver, sin decirlo, simplemente de lo que hace y lo que comenta, que es esa energía que transmite, y no bajarse nunca de la responsabilidad que uno tiene hasta el último día que le toque estar en este plano, con respecto a lo que cree. Y creo que ese es el mejor ejemplo que nos podemos llevar todos. Así que agradecer la posibilidad también que nos da a todos. Nos vamos con otra energía y con otras ganas de encarar lo que viene.
Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias. Sí. No sé, los chicos quieren cerrar, así ya les damos la palabra a ellos, que son los estudiantes de un mes. No, yo también, en realidad, como decía Juan Pablo, muy agradecido por, como dije anteriormente, y no está de más repetir, la calidez con la que transmitís y con la que educás. Recordar a mi abuela que me enseñó la palabra autopoiético, que somos autopoiéticos los humanos, somos seres que podemos aprender y generar conocimiento y transmitirlo hasta el último día de nuestras vidas. Así que bueno, también pienso que la educación y el amor son fundamentales y bueno, nada, muchas gracias y espero sinceramente que no sea el último contacto que tengamos y seguro que vamos a recurrir de alguna manera por conocimiento o por compartir experiencias a vos. Muchas gracias. Yo ya te sigo en LinkedIn. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería comentar que la verdad me pareció excelente esto, ya lo comenté al principio, pero la verdad que es muy bueno, muy enriquecedor. Así que nada, muchas gracias Graciela y muchas gracias también Teresa por lograr hacer esto. No, de nada, chicos. Profe, mi último comentario hubiera querido que sea, no un comentario mío, es hacerle una última pregunta a Graciela, que tenía la esperanza de que ella tuviera muchas ganas de responderla cuando la leyó. Y es, teniendo en cuenta toda la experiencia que tiene hasta este momento, ¿no? Este mes del año 2021, ¿cuál sería su definición del término ambiente en este momento de su vida, de su carrera profesional? Vaya pregunta, Damián. Muy bien. Porque se me ocurrió porque es un término que obviamente en nuestra carrera la gente involucrada en los oficios que tienen que ver con el tema ambiente, específicamente, ¿no? Porque en realidad todos tenemos que ver con el ambiente, pero gente como la que está reunida en este momento, siempre nos encontramos con diferentes definiciones, depende de qué libro, qué leamos, qué paper, por ejemplo. Y cada persona tiene el suyo, entonces se me ocurrió ahora, y muchas personas incluso han cambiado su definición a lo largo de su vida, de ambiente o del campo en el al que se dediquen. Entonces se me ocurrió, ¿cuál sería la definición que tiene ella en este momento? Ok, bueno Damián, gracias. Como decías vos, Teresa, flor de desafío, linda pregunta. Para mí, hijo, la definición de ambiente es como si fuera un árbol con todas las palabras que se te ocurra dentro de todo lo que te provee la naturaleza, con todos sus ecosistemas puestos al servicio del hombre, con todas las acciones del hombre, los pensamientos, las emociones, los impactos, las particularidades culturales, las lenguas, absolutamente todo para mí forma parte del ambiente, pero todo donde tiene algo que ver el ser humano. No estoy hablando de un parque nacional, no estoy hablando de un espacio de la naturaleza prístina. El ambiente es cualquier lugar donde el hombre haya incursionado y el hombre siga estando. Ese ambiente puede ser natural, puede ser construido, puede ser un ambiente combinado, pero el ambiente donde está el ser humano para mí es lo que dentro de estas ciencias se define como ambiente. Lo demás es un ecosistema con sus nichos ecológicos que estudia la ecología como ciencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, te comprometemos para una nueva vez, para juntarnos en algún otro momento con algún otro tema, y bueno, nos seguimos, como dijo acá el compañero también. Así que muchas gracias Graciela, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias estudiantes por participar. Que falta Ezequiel, que seguro, pobre, quiso, pero tuvo problemas con, Sí, pero tenía con la conexión. Sí, estábamos hablando. Sí, no le anduvo, y sé que él también tenía muchas ganas de participar, pero habrá una segunda o tercera o varias más oportunidades. Así que buenas noches para todos y nos vemos la clase que viene con los estudiantes. Gracias. Chao, Graciela, yo te veo. Abrazo enorme. Gracias. Chao, buenas noches.